corazón. Francamente, es un gusto tener aquí, como siempre, a Alonso Escalante y a Juan Manuel García Belmonte, director de teatro, periodista también. Juan Manuel, bienvenidos. Alonso. Gracias, Arnold. El gusto es nuestro. La primera producción en teatro del Bicentenario. Teatral, así es, del Teatro Bicentenario. Ya después de grandes éxitos en materia de ópera, que es complicado también, ¿no? Sí, en efecto, y son dos formas muy diferentes de producir. Aquí Manolo lo sabrá, como es también muy diferente producir danza o ballet, ¿no? Son realmente mundos diferentes. Y bueno, pues nos da mucho gusto además que esta, que es en efecto la primera intervención en términos de producción del Teatro Bicentenario en el género teatral, sea además con un director de León, con una obra muy importante, con un actor relevantísimo como es John Fosse, y en estas condiciones además en las que, como ya hemos platicado en otros momentos, nos interesa mucho acercar al público al teatro como género, y que vean que el teatro puede ser, cuando no es necesariamente ese teatro comercial, puede ser también muy divertido, puede ser muy interesante, puede ser realmente un espectáculo que nos conmueve y que nos haga también acercarnos de una manera muy lúdica y muy intelectual también a esa otredad que es lo que siempre se presenta en el escenario. Juan Manuel, pues te toca en suerte ser el primer director leonés en estar en el escenario del Bicentenario. Platícanos, ¿por qué elegiste esta obra? Porque, bueno, sí, pues obviamente el maestro aquí Alonso Escalante tuvo la apertura y la sensibilidad de apostarle al teatro contemporáneo. Como siempre, el Teatro del Bicentenario se ha caracterizado por su alto perfil en una programación de calidad, y me acerqué a él con la intención precisamente de montar a un autor que realmente no se ha montado en México. Es un autor noruego, se le llama el nuevo Ibsen, en su país de origen. Y bueno, esta obra, precisamente por el perfil de ser contemporáneo, de ser una obra más intimista, casi en el formato de teatro de cámara, pues hubo esta vinculación efectiva con el Teatro del Bicentenario, que estuvo muy atento y muy dispuesto a apostarle a este tipo de teatro no comercial precisamente, sino formar nuevos públicos, ver que puede haber pues otras historias, ¿no?, diferentes, y con un perfil pues específicamente contemporáneo. Como lo decía, esta obra es coproducción, buena parte, y el apoyo ha sido fundamental para sacar esta puesta en escena del propio Teatro del Bicentenario, con el Instituto Estatal de la Cultura también, y la Embajada de Noruega en México, que también el importante apoyo que dieron ellos fue sobre todo en la gestión de derechos, puesto que es un autor en México muy conocido. No se ha representado nunca. John Fosse no canta sus canciones. Canta sus canciones, sí. Es una traducción argentina la que estamos utilizando, fue la que autorizó a su vez la Embajada de Noruega. Y bueno, al ver esta novedad, pues, de que no se había montado un autor que, aunque es muy conocido en todo el mundo, en habla hispana aún es poco conocido, acaba de publicarse en España recientemente una compilación de sus obras. Sí, es un autor vivo, es contemporáneo, es un autor vivo, es considerado uno de los dramaturgos más importantes del mundo. Y bueno, la embajada también, al ver esta posibilidad de que se iba a estrenar aquí, la embajada conoce muy bien el teatro, por ejemplo. El país fue un país invitado al Cervantino en algún momento. Y bueno, las autoridades de la embajada conocen el teatro, conocen los espacios, y les pareció excelente esta posibilidad de estrenar ahí una obra de un autor de su país. Platícanos un poco de la obra. ¿De qué va La Noche Canta sus canciones? Bueno, ¿Qué va a encontrar el público que llegue? Ok, La Noche Canta sus canciones es una situación de pareja en donde básicamente se habla de un escritor fracasado. Hay una esposa que vive con este escritor en un pequeño departamento. La escena está ambientada en su departamento. Y bueno, hay una crisis matrimonial. Por ahí aparece algún amante. Y dentro de ese cúmulo de sensaciones humanas, de desencuentros y encuentros en esta vida matrimonial, pues hay varias situaciones que nos hablan de la soledad, de la melancolía, de estas emociones y relaciones humanas donde no encontramos a veces el lugar donde queremos estar y cómo queremos estar o lo que queremos hacer, ¿no? 2 actores en escena, entonces. No, son 5 actores en escena. Sí, bien. Prácticamente lo fuerte del elenco, los protagonistas son 3 actores, pero en total somos 5. Algo importante es que uno de los actores es el leonés también, es
se llama José Antonio Alvear, interpreta Toño Alvear. Toño Alvear, bueno, ok, más conocido. Maestro universitario. Más conocido como Toño colaborador, Alvear. amigo de nosotros, colaborador de Así Zona es, Franca. él fue, como lo saben aquí la mayoría, fundó agrupaciones en la ciudad y él interpreta el papel del padre. Y los actores, bueno, todos los demás son el equipo creativo junto con los actores del Distrito Federal y protagoniza a Georgina Rábago, que es una actriz muy conocida, que fue parte de la Compañía Nacional de Teatro, José Carreiro y Raúl Briones, que tienen una carrera muy importante, sobre todo en el teatro no comercial de nuestro país y en las series de televisión, en cine. Raúl Briones, por ejemplo, acaba de terminar algunas coproducciones con Daniel Jiménez Cacho, que es uno de los productores y actores más conocidos también de este país, con algunas puestas en escena. Y bueno, todos ellos tienen un gran perfil y gran trayectoria. Les interesó el trabajo, el texto cuando lo leyeron y pues conjuntamos a este equipo importante, ¿no? Alonso, ¿y van ahora sí al espacio principal del teatro? ¿O lo manejan en el Teatro de Cámara también? Justamente porque es una obra intimista, como lo decía Juan Manuel, una obra camerística, así está concebida. Se presenta en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario, que me parece que es un espacio pues ideal. Yo en cuanto leí la obra teatro, me la imaginé, ¿no? Allí. ¿Cómo? Lo estás especializando mucho en teatro. Y particularmente en este tipo de teatro, que me parece que es un espacio que es lo que iba a decir, justamente se presta mucho, es ideal, contiene todas las condiciones que Juan Manuel está ahora mismo experimentando, las condiciones para crear esa atmósfera, ese ambiente que requieren este tipo de obras, el teatro intimista, el teatro de cámara. Este teatro que permite además estar de cara muy cerca del público y que algunos espectadores los tensan, ¿no? El tema de la obra y la cercanía. Sí, de hecho las propuestas de cámara precisamente se caracterizan por tener un contacto más íntimo con el público, buscar una relación más cercana a una sala pues mayor o de otras dimensiones. Y sí, obviamente el actor trabaja mucho con todas sus herramientas para transmitir e interpretar de la mejor manera el personaje que le haya tocado y que le toque al público. Tocar en el sentido de que le signifique muchas cosas con lo que está ocurriendo por la historia, por el espacio, por la interpretación. Todo se conjuga, ¿no? Pues el Teatro Bicentenario se convierte cada vez más en una compañía, en una productora también. Pues yo espero que podamos estar en esa condición de propiciar la creación, propiciar las condiciones, que yo creo que es una de las tareas fundamentales de este tipo de espacios, para que el genio creativo, para que el arte pueda seguir caminando, desarrollándose, ojalá evolucionándose, seamos un factor para eso, pero creo que tenemos muy claro que es una de las partes que en nuestras muchas tareas que tenemos que realizar, una que es fundamental. En el tema de la ópera ya crecieron, ya hay una orquesta, hay un coro, ya hay producción de escenografía local. En teatro, ¿cuál es la meta, Alonso? Yo pienso que igual ser facilitadores, ser un factor de impulso a este género. Hay una tradición en León y en la región en este ámbito teatral, y lo único que me parece que es importante que todos, por el bien de todos, por el público, por el bien de el propio recinto, por el bien de los creativos, de los actores, del género mismo, es que nos sigamos poniendo, como en otros géneros, la vara alta, ¿no? Estar aspirando a un lenguaje, a un cierto perfil también de obras, pero también a esta calidad que me parece que es importante, para que el público sea tocado, como usando la misma palabra que usaba Juan Manuel, como lo ha sido con la ópera, ¿no? Para que realmente sea también inoculado, ¿no? Con el virus, necesita haber calidad. Claro. Hay una escena teatral leonesa poderosa, muy alternativa. Sí. Veía de lejos al Teatro Bicentenario. ¿Se rompe aquí esta distancia? ¿Es el inicio de una buena relación entre ambos espacios?
Bueno, yo no creo que haya un rompimiento, ¿no? O sea, creo que la escena alternativa tiene su lenguaje, tiene sus espacios bien ganados, tiene sus formas de producir y tiene sus cosas que quiere decir a nivel de producción y a nivel de obras que quieren montar los compañeros, ¿no? Yo he producido tanto en la escena alternativa como en la escena, si lo podemos llamar institucional de alguna manera, y no creo necesariamente que haya un rompimiento ni que se le vea al Teatro del Bicentenario como es un lugar en el que solo están determinadas personas o no otras personas. Al contrario, yo en el Teatro Bicentenario y junto con otros compañeros al menos he encontrado una apertura excelente, y más que hablar de espacios, yo creo que hay obras que nos sirven para determinado espacio. Me explico, hay obras que a lo mejor no tienen que estar en el Teatro del Bicentenario, no porque no tengan calidad o no tengan determinada producción, sino a lo mejor su tipo de puesta en escena, lo que ellos quieren decir, sirve más para que esté en otro tipo de teatro, en una bodega, como lo hacen algunos compañeros, en una casa. A lo mejor ese es el espacio para esa obra específicamente, y no por eso significa que algún montaje no tenga esa viabilidad de presentarse en el Teatro Estudio del Bicentenario. El Teatro Estudio ha presentado obras que han estado en la escena alternativa. Yo recuerdo Amarillo, de Jorge Vargas, que se ha presentado en teatros y se ha presentado en todo el mundo en diferentes espacios. El mismo El Gallo, de Claudio Valdescuri, que se ha presentado también en otro tipo de foros, no necesariamente teatros. Entonces creo que más que el espacio, es la obra que quieres decir, qué espacio crees que es idóneo para tu tipo de obra, porque hay obras que van para festivales y se presentan en la calle, por ejemplo, y son obras maravillosas y no necesitan un teatro ni las cuatro paredes. En nuestro caso, apostamos por el Teatro del Bicentenario porque tiene las condiciones óptimas de un teatro estudio, algo más intimista, nos sirve, nos funciona muchísimo para nuestra puesta en escena, pero yo definitivamente no creo que haya un rompimiento, al contrario, hay un acercamiento y en público, claro. Yo ya eso me refería justamente cuando hablaba de perfil, ¿no? Justamente pensando en que hay algo que a lo que responde muy claramente un espacio o los espacios que tiene el teatro, y otras obras que no funcionan. Casi eso ocurre con cualquier género. Creo que en el teatro hay una mayor especificidad en este sentido de qué es lo adecuado para cada lugar, sobre todo hablando de teatro alternativo, ¿no? Pues va a ser una cuestión muy importante que ocurra. La respuesta del público, habría que estar muy atentos. Sí. Hay que compartirle a la gente que nos está viendo los horarios, el día que se puede ver esto. Y bueno, tenemos boletos también, por supuesto, como cada vez que viene Alonso, ¿no? Así es, tenemos dos funciones, vamos a presentar dos funciones. La primera es este viernes 29 de agosto a las 8 de la noche, y presentamos una segunda el sábado 30 a las 7 de la noche en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario. Los boletos, como siempre, están a la venta en las taquillas del teatro, en las taquillas del Fórum Cultural de Guanajuato y en Ticketmaster. Creo que es una buena oportunidad, es una ocasión interesante de acercarse al teatro como género, al teatro como varias espacio. Exclusivas, pues, ¿no? Así es. De la obra en sí, que Así es un estreno en México. Así es. Es un estreno ya lo decía Juan Manuel, es el autor europeo más representado en todo el mundo. Es una oportunidad, probablemente el más traducido también, ¿no? Sí. Una oportunidad de ver a un director leonés en el Teatro Bicentenario, el Teatro de Cámara, como siempre. Yo creo que hay muchos. Para la gente que le gusta el teatro, que esté interesada en el teatro, es una muy buena oportunidad. Sí, gran elenco, en fin, es una muy buena ocasión. Actores leoneses y también de la Ciudad de México, muy profesionales. Tenemos que dos boletos. Tenemos dos pases boletos, dobles. Dos pases dobles, tienes razón, para la función del sábado. Arnoldo, que ya los ofrecerás como tú. En nuestras redes sociales, que nos escriba en Facebook o en Twitter pidiendo los boletos. Los primeros, ya saben, aquí están para la función del sábado. Posibilidades de que se repita esto más adelante. El montaje, pues me imagino que no fue sencillo como para tener nada más dos funciones. No, bueno, pues ya yo creo que Juan Manuel puede dar una adelanto y hasta primicia de por dónde va esta. Bueno, sí, la idea es, estrenamos en el Teatro del Bicentenario, o una semana después estamos en el Teatro Cervantes, que es 5 y 6 de septiembre, en Guanajuato, puesto que también apoya el Instituto Estatal de la Cultura esta puesta en escena. Y bueno, hay varias invitaciones en la Ciudad de México,
que tenemos invitaciones al Teatro El Milagro, por ejemplo, al Centro Cultural Helénico, y bueno, vamos a tratar de mover el proyecto en otras ciudades del país, en otras regiones que les interese, y al extranjero también, que por ahí hay algunas posibilidades, aún todavía no están concretadas, y en su momento pues les diremos si nos invitan, de decirles nuevas fechas, etcétera, ¿no? ¿El apoyo financiero para la obra fue tanto Instituto de la Cultura como Teatro Bicentenario? Así es una coproducción que también me parece que es una muy buena ocasión de celebrar el que podamos hacer estas alianzas en pro del arte, de la cultura y del teatro en particular. ¿Precios de los boletos? Hay que dar la información completa de una vez. Claro, el Teatro Bicentenario en el Teatro Estudio no está numerado, es la entrada general y tiene un precio único de 200 pesos por la localidad. Como siempre aplican los descuentos a maestros, a estudiantes y a personas de la tercera edad. Y bueno, pues ahí los esperaremos. Muy bien, el viernes a las 8 y el sábado a las 7. Y el sábado a las 7 de la Muy noche. bien, el sábado a las 7. Juan Manuel, pues un éxito, que todo salga muy, muy bien. Muy bien. Y felicidades sobre todo por la apuesta por un dramaturgo contemporáneo y no conocido en México. Muy bien, pues muchísimas gracias y todos invitados, gracias por la invitación. Espero ver que nos veamos por allí. Claro que sí. Si nos acompañas. Por este drama matrimonial. Sí. Es Alonso Escalante, el director. Bueno, Alonso, antes de que te vayas, déjame nada más brevemente el balance rápido. Déjame hacer una pausa, ¿te parece? Sí. Y regresamos porque además tenemos a Kenia Velázquez que sí nos va a reportar rápidamente qué pasó con Volpi. Hago esa entrevista regresando a la pausa y me das una oportunidad de preguntarte el balance del resultado de Tosca, ¿no? Claro que sí. Vamos a una pausa, regresamos.